Hermanos, que Dios les bendiga. Mire, vamos a seguir esta enseñanza. Es una continuación de la anterior. Entonces, mire, vamos a empezar con estos versículos. Estamos hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Ya sabemos que es una de las cosas que las iglesias también más desconocen o cambian, tuercen. Voy a empezar con Mateo 16, la confesión de Pedro. Cuando vino Jesús de la región de Cesarea, preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor. Entonces dijo Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Nadie puede confesar por su propia naturaleza carnal quién es Jesucristo, qué es Cristo para nosotros. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo vino a levantar, a formar su iglesia. ¿Cuál era la misión de Cristo? Levantar su iglesia. Y aquí me está diciendo que solamente a través del Padre puedes reconocer la identidad de Jesucristo como Hijo de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo el poder del Espíritu Santo que Dios envió es para crear, para formar el reino de los cielos, el reino espiritual de Dios, de Jesucristo sobre la tierra. ¿Para qué manda el Señor Jesucristo su Espíritu Santo? Para crear, para formar su iglesia, su reino espiritual sobre la tierra. Primero en los hombres, a establecer su reino, su gobierno del reino de los cielos. Y para eso manda su Espíritu Santo. Y para eso vino Cristo también. Vénganos tu reino. Y luchar contra el reino espiritual de las tinieblas y del diablo, del pecado, de la muerte, que han hecho en la tierra su reino en los hombres para vencer la carne y sus deseos pecaminosos. Todo esto es una obra del Espíritu Santo para establecer su reino de Dios en la tierra, en los hombres, en su iglesia. Porque el reino de Jesucristo, dice, no es de este mundo, como lo dijo a Pilatos. Cuando le preguntó, sabemos esos versículos, el Señor le dijo: mi reino no es de este mundo, porque no es de la tierra terrenal como el reino del mundo. Dice que Jesucristo vino en Lucas 4, cuando vino después de estar ayunando 40 días y 40 noches, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Vino en el poder del Espíritu a Galilea. No vino el Espíritu Santo, vemos qué o cómo obró en Jesucristo. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? No vino a crear, a formar reinos terrenales, materiales de este mundo, sistema de gobierno, religiones, aún, ¿verdad? Nada de esto. Vino a levantar su iglesia, que Cristo dice que vino a hacer, fue su misión y continúa esa misión a través de la obra del Espíritu Santo. No a levantar tu reino, tu negocio, tu trabajo. Aún, fíjese, los recursos, los dones materiales, dinero, bienes, etcétera, como talentos, ministerios, son dados por Jesucristo a su iglesia. No son dados con un fin, con un propósito. Todo lo que Dios nos da como su iglesia son dados con un fin y propósito para levantar, establecer su reino sobre la tierra. Cuando usamos estos dones, estos recursos, estos ministerios para su reino, recibimos la aprobación y además la bendición, la ayuda, la provisión de Dios. Sabemos que en Lucas 12:32 el Señor lo dice claramente. La aprobación que Dios da, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, no el reino de la tierra, el reino de los cielos. Vended lo que poseéis y dad limosnas, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo,
que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, todos los recursos que Dios da al cuerpo, a la iglesia, tienen un propósito también para levantar, establecer su reino sobre la tierra. Y cuando usamos estos recursos, estos ministerios para su reino, desde luego que Dios es para eso que nos los dio. Pero cuando esos recursos, esos bienes, ese dinero, esos talentos no se ponen, no se dan al servicio del reino de los cielos a trabajar, el Señor los quita a quienes se los da y castiga, como aquel siervo inútil que le dio un talento y dice que lo escondió porque tuvo miedo y temor. Y le dijo el Señor, ¿por qué no lo diste a trabajar al banco para cuando yo viniera recibiera mis intereses? Y le quita el talento y lo envía al infierno. Jesucristo vino a levantar su iglesia y su Espíritu Santo sigue y continúa esa labor. Así que el Señor Dios y Jesucristo envía su Espíritu con este propósito de levantar, crear su reino espiritual en la tierra. La prueba está que el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, inmediatamente la iglesia se consolida, se forma, se establece a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para hacer espectáculos carismáticos, lenguas, aunque en esa ocasión se hablaron lenguas, era con otro propósito. Ahí la finalidad era recibir el Espíritu Santo, que es enviado para levantar, edificar su iglesia. Debemos de ver a quién y dónde lo envía. No es al mundo, al reino de la tierra, sistemas, gobiernos, religiones. Ellos no conocen nada de esto y no es enviado a ellos. Dios lo envía para formar, para crear, levantar su iglesia en la tierra. O sea que la obra, trabajo, misión del Espíritu Santo enviado es para crear, para levantar su iglesia de Jesucristo en la tierra, dar dones, ministerios a los hombres que son parte de su iglesia. ¿Por qué no da estos dones, estos ministerios espirituales al mundo? Porque son para su iglesia, como lo dice en Primera de Corintios, tan solo Primera de Corintios 12, toda esa enseñanza nos está revelando cuál es el fin y el propósito de enviar su Espíritu Santo a la iglesia para la edificación de su iglesia, no del mundo. Estos dones no son para el mundo, para los hombres que trabajan, estudian en el mundo. Son parte de su iglesia, como nos dice, ¿dónde y quién reparte sus dones? El Espíritu Santo. En tan solo un solo versículo, 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué nos da esos dones, esos talentos, ministerios, servicio, aún materiales como espirituales? Para la edificación de su iglesia, levantar su iglesia en la tierra. Aquí no lo está confirmado. O sea, su reino de Jesucristo de los cielos, ¿dónde se encuentra? Aquí, en la tierra. Está en su iglesia, que aunque el hombre no lo crea y no lo reconozca, que está formando, perfeccionando a cada miembro de ella en la tierra. El Espíritu de Dios no está en el mundo, no está en el reino de la tierra, no está en ningún sistema religioso, babilónico, humano, carnal. Dice, el Espíritu de Dios no está haciendo una obra en los gobiernos, en las religiones del mundo, para hacer reinos, gobiernos, religiones de este mundo. En Juan 14, 15, 17, dice así, dice, y si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
¿A dónde está el Espíritu Santo? En el cuerpo, en la iglesia. No está en el mundo, no está en la religión, no está en tu casa, no está en tu hogar, no está en tu televisión. Está en el cuerpo, en la iglesia de Jesucristo. Aquí lo está diciendo claramente. No está, ni lo pueden recibir, ni lo pueden reconocer. El mundo no lo puede recibir, el mundo no lo puede reconocer, no lo puede tener. Es enviado a su iglesia. Y si no estamos unidos formando su iglesia, no tenemos la vida del Espíritu, la unidad del Espíritu, ya que cada miembro de su cuerpo y de su iglesia estamos unidos como parte del cuerpo de Jesucristo en la tierra. ¿Cómo? Porque es por el Espíritu Santo. Es quien edifica, pone, crea, une a cada miembro en su lugar, pero en el cuerpo de Jesucristo, no en otro lugar. El Señor viene a formar su cuerpo, su iglesia, y lo hace a través de la unificación del Espíritu Santo. Dice, yo pues, Efesios 4:1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, un cuerpo, un espíritu. Esta unidad que forma el cuerpo lo hace a través del Espíritu Santo, un cuerpo y un espíritu. O sea que el Espíritu Santo es quien crea, forma el cuerpo, la iglesia de Cristo, y lo edifica. Pero ¿cómo edificaría un miembro que no está visible en su cuerpo, en su iglesia? No sería posible edificar un miembro que no está dentro del cuerpo de la iglesia. Pero Jesucristo nos pone en su cuerpo para ser edificados. El Espíritu Santo es el que edifica como cuerpo, como edificio. Pero si un miembro no es visible en su cuerpo de su iglesia, no podría ser edificado. Lo tenemos los hombres. Si tenemos los hombres al Espíritu Santo, no pueden ser parte de otro cuerpo, de otro lugar, sino ser parte del cuerpo, iglesia de Jesucristo. Y esta es la obra de Cristo y del Espíritu Santo, comprendan, crear, edificar su iglesia, su cuerpo en la tierra, en la tierra. Y un ejemplo final, un ejemplo, ¿podrías tú, yo, etcétera, obtener un título de una profesión sin haber estado cursado presente en una universidad? Claro que no, sin haber cursado, sin haber estado presente. Muchos pueden decir, me inscribí en una universidad y estoy inscrito, pero nunca asistí, nunca pasé a ser parte de esa escuela, de ese instituto, aunque te hayas inscrito. Muchos vienen, se bautizan y se van, se olvidan y nunca son parte del cuerpo de Cristo y creen que por haberse bautizado, haberse inscrito, ya son parte del cuerpo de Cristo. Pero es terminar la carrera, terminar el cuerpo, terminar en ella la vida que Dios nos da para que podamos creer que somos el cuerpo de Cristo. Bueno, espero que entiendan este mensaje, hermano, por estos tiempos tan difíciles. ¿Cuántos por través de esta guerra espiritual van a dejar de ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque si no fueron verdaderos hijos de Dios, van a tener que dejar el cuerpo de Cristo. Los que sean verdaderos, hermano, tenemos que prevalecer hasta el fin, dice, para ser salvos. Que dice San Juan 3:31, dice así, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es verdad, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da su espíritu por medida.
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Mire, a partir de este versículo vamos a comentar. Dice que el que viene de arriba. ¿Quién viene de arriba? Dice, el que viene del cielo es sobre todos. Vemos que todo lo que hizo Dios en la tierra terrenal es de origen material, físico, etc. Todo lo que tenemos hoy aquí en la tierra es terrenal, físico, casas, dinero, propiedades. Pero ¿qué es lo que haya en la tierra que sea del reino de los cielos? Que sea del reino que Dios tiene en el cielo, que sea auténtico, no imitaciones ni inventos de hombres de religiones, como ellos dicen, porque todo lo que hay aquí en este mundo es terrenal, es material, no lo pueden negar. Pero vemos que Dios quiso enviar a Jesucristo, que es el único que viene del cielo, que Él vino del reino de los cielos y regresó al reino de los cielos con Dios Padre. Siendo Dios mismo, Él nos dice que Él vino del reino de los cielos y cuando tenía que partir, Él mismo lo confirmó en San Juan 16, 28, dice así, dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí nos está confesando el Señor lo que vino a hacer. Él vino del Padre y regresa al Padre. Pero dice que los hombres Israel no lo pudieron reconocer, creer que Jesucristo venía del cielo, que es Dios mismo, y venía a la tierra como hombre en un cuerpo de carne. ¿Qué puede decir el hombre? ¿Qué pueden decir los hombres? ¿Que algo o alguien sea del reino de los cielos? Aunque lo digan, nada ni nadie fuera de Jesucristo vino del reino de los cielos, como los hombres así lo quieren hacer ver. Como ningún hombre ha dicho esto, ni Buda, ni Mahoma, ni religiones, ni María, nada, que hayan dicho que vino del reino de los cielos. Los hombres terrenales no pueden ver, creer qué es lo que viene del reino de los cielos. Ellos solamente pueden ver, apreciar todo lo material, todo lo terrenal, pero nada pueden ver de lo espiritual. El Señor dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El Señor claramente lo manifestó. El hombre no lo puede ver, recibir lo que es del reino de los cielos espiritual, porque es carne, materia. Y para poderlo ver, para creerlo, necesitamos recibir primero lo que es del reino de los cielos, el Espíritu de Dios, como el Señor dijo, el nuevo nacimiento espiritual para poder ver, para poder creer y entrar al reino de los cielos. Para ver el reino de los cielos y las cosas que son de Él, necesitamos nacer espiritualmente primero. ¿Qué nos dice la palabra de Dios cuando se acaba la carne, la vida de ella, lo material, lo físico, de este reino del mundo? Se acaba el contentamiento, el gusto, el placer, la vida de ella. Ya no le queda nada al hombre natural, ni de esta vida terrenal, ni del reino de los cielos. Eclesiastés nos lo confirma. Alégrate en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento. Hoy su iglesia no tenemos de una forma visible a Jesucristo en la tierra, que es del reino de los cielos, pero nos dejó, nos dio, envió su Espíritu Santo, que es igual, que es Dios mismo y que viene del reino de los cielos, y no es terrenal ni es material. No podemos decir que el Espíritu de Dios sea terrenal, es del reino de los cielos y también nos dejó y nos legó su palabra, su evangelio, que es también inspirado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no proviene del hombre, de la carne, de la tierra, viene del reino de los cielos. No es
invento del hombre, y que también nos dice que su Espíritu Santo fue enviado a su iglesia. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja, obra para hacer formar su iglesia en la tierra. ¿Para qué envió Jesucristo su Espíritu Santo? Esto es algo que el hombre no quiere reconocer, que el Espíritu de Dios fue enviado con un fin y un propósito específico. Dice en Apocalipsis 1:9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo, estaba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y nos sigue hablando de qué forma encuentra a Jesucristo. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando la vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En esta revelación que el Señor da a través de Juan, que es levantado al reino de los cielos, dice: por el Espíritu Santo, quien le ordena escribir en un libro la revelación y enviarlo a las 7 iglesias de Jesucristo. ¿Qué es lo primero que ve Juan? 7 iglesias y a Jesucristo en medio de ellas. Y ve a Jesucristo que tenía en su mano derecha 7 estrellas. El versículo 20 lo aclara. ¿Quiénes son los 7 candeleros y los 7 ángeles? Que son 7 iglesias y 7 ángeles que ministran en las iglesias. Y también es claro, ¿a quién manda los mensajes? A sus 7 iglesias. Para nada tiene que ver que oír, enviar estos mensajes al mundo, religiones paganas, ni siquiera a la nación de Israel. Y lo hacía a través de 7 ángeles que están a cargo de las 7 iglesias, pero por medio de su Espíritu Santo. Cada mensaje a cada iglesia, al final dice: pero oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice. Entonces vemos dónde y en quién está trabajando, dando sus mensajes el Espíritu Santo. Es en sus iglesias, a las iglesias de Jesucristo. Para nada tiene que ser el mundo. Y debemos de creer que sus iglesias están constituidas, unidas, formadas en la tierra por hombres y mujeres que están dentro, incluidas en ellas, no fuera de ellas, como muchos quieren ser, como muchos creen que el no estar unidos, permanecer en una iglesia, hermanos, de Jesucristo, de todos modos son parte del cuerpo de Cristo, pero son mensajes a las 7 iglesias. Es donde trabaja, obra el Espíritu Santo de Dios en ellas. A ellas están dirigidas estos mensajes. Si no somos parte de una iglesia, ¿cómo podríamos saber todo lo que dice el Espíritu? ¿Qué tiene que ver hacer Jesucristo y su Espíritu en asuntos, negocios que no son de Él, de su reino? El Señor Jesucristo y su Espíritu Santo están atendiendo, viendo los asuntos
que son de su iglesia del reino de los cielos, no los asuntos del mundo como creen. Es cuestión de reinos, es cuestión de lugares. Tú y yo vivimos en México, en un lugar, una nación. No podemos decir que estemos participando de las cosas, beneficios, derechos u obligaciones, ni responsabilidades de lo que pasa en China, Estados Unidos, Japón. Para eso necesitaríamos vivir ahí, para ser parte de esta nación y de todo lo que sucede. Si vives, estás fuera de una patria, de una nación, no tienes derechos, no tienes parte de ellas, para nada, ni obligaciones. Aquí nos pone el ejemplo Jesucristo y su Espíritu Santo, cómo le habla y le dice a cada iglesia lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. A cada una es diferente, pero son a ellas, no al mundo, a las religiones, a personas, gentes que no son parte, que no pertenecen a alguna de ellas en la tierra. Ninguna gente que no sea parte, unida a alguna iglesia, tiene derechos, beneficios del reino de los cielos, de lo que son las iglesias en el reino de los cielos de Jesucristo. Solo siendo parte real, personal de una de ellas, tendríamos todo lo que Dios nos dice. No tienen obligaciones, alguien que no pertenezca a una iglesia, no tienen responsabilidad, ni tampoco derechos, beneficios ante Dios del reino de los cielos. Así se resume cuáles hay, qué cosas hay en la tierra, en el mundo, que sean y que pertenezcan al reino de los cielos. Primero, nuestro Señor Jesucristo, que vino, descendió del cielo como Dios, y segundo, su palabra, su evangelio, que es también del reino de los cielos y que nos dejó Cristo, y su Espíritu Santo enviado por él. Ningún hombre de ellos se puede negar que sean parte del reino de los cielos, aunque los hombres no lo crean, ignoren. Pero además hay otro elemento que es del reino de los cielos en la tierra, y es, claro, su iglesia verdadera, porque el Señor dice que no somos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ahora renacidos a una nueva naturaleza, a una nueva ciudadanía. Jesucristo lo dice en el capítulo 17 claramente. Son palabras de Jesucristo, que no somos de este mundo. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ok? Ahí nos está hablando, son palabras de Jesucristo, no de los hombres, de las religiones, ni tuyos ni míos. No somos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos, por el Espíritu Santo y por la sangre de Jesucristo. No somos del mundo. Somos, dice, extranjeros en este mundo. Somos del reino de los cielos. Así que, para terminar, otro punto que es del reino de los cielos, aunque el mundo no lo crea, ¿verdad? Es que debemos de tener a Jesucristo, lo primero, como iglesia, para ser del reino de los cielos, lo primero, la iglesia verdadera de Jesucristo, no imitaciones, es precisamente ser parte de él, tener a Jesucristo como Salvador, quien solo Jesucristo muere por su iglesia, no las vírgenes, no ritos, no tradiciones, no religiones, como los hombres tienen, creyendo que eso los va a llevar al cielo. Lo primero es Jesucristo. 2, debemos de tener la sola palabra evangelio de Jesucristo, quien nos guía, nos enseña su doctrina, nada más. 3, debemos de haber recibido el Espíritu Santo, quien santifica y da el nuevo nacimiento. No solo, como muchos creen, una parte de ellos,
sino los tres medios de salvación en su verdadera iglesia de Jesucristo. Por eso tenemos la confianza, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos da su palabra, nos da su evangelio y hoy formamos parte del reino de los cielos de Cristo. Una iglesia que no tenga a Cristo, que no tenga el evangelio y que no tenga el Espíritu Santo, no puede ser una iglesia de Cristo. Muchos pueden decir tener el Evangelio, pero no tienen el Espíritu, no tienen a Cristo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado y bendigan a Dios porque lo que Él nos ha dado. Que Dios les bendiga, espero que sea de bendición esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Hay otro, pero pues ya está más largo.